diputados que conformarán la comisión mixta para el proyecto de ley que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos genéricos y evitar integración vertical de laboratorios y farmacias, el proyecto conocido como Fármacos 2. Con esta información ya se puede proceder a convocar a la comisión mixta. La cita el presidente, efectivamente. No, yo hablo con el presidente y por orden del... ¿Sí? ¿Ponemos de acuerdo ahora? Hay que hablar con los diputados, la posibilidad de horario de los diputados que sesionan en las mañanas, en qué sala. Ah, sí, también. Sí, por supuesto. Hay un oficio del director de FONASA que remite informes del cuarto trimestre acerca de reembolsos por licencias médicas que pudieran ser consideradas como enfermedades laborales. Otro, en el mismo sentido, de la subsecretaria de Evaluación Social, señora Alejandra Candia. El mismo director de FONASA informa el cuarto trimestre de la glosa 10 del Fondo Nacional de Salud, programa 01, ejecución de recursos destinados al sistema FONASA digital y sistemas de información. Otro oficio de la subsecretaria de Derechos Humanos con el que remite información sobre los reembolsos por licencias médicas que pueden ser consideradas enfermedades laborales. Un oficio del señor ministro de Vivienda y Urbanismo, en el mismo sentido. Otro del director de la División de Administración y Finanzas del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, que también informa sobre estos reembolsos por licencias que pueden ser consideradas enfermedades laborales. El director de FONASA, mediante otro oficio, informa trimestralmente la glosa 06, prestaciones valoradas. Hay un oficio de la directora ejecutiva nacional del Ministerio Público que informa los reembolsos por licencias médicas que pueden ser considerados como enfermedades laborales. Y uno de la subsecretaria de la Niñez, que adjunta información sobre la ejecución del cuarto trimestre y segundo semestre del año pasado de la partida Subsecretaría de la Niñez. Hay un oficio de la ministra del Trabajo y Previsión Social que informa la cantidad de reembolsos por licencias médicas que pueden ser consideradas enfermedades laborales. Otro, en el mismo sentido, del ministro de Minería. Hay un oficio secreto del secretario general suplente de Carabineros de Chile, que remite informe de la glosa 16, que dispone informar trimestralmente de los gastos destinados a adquisición de bombas lacrimógenas, costos contemplados proveedores y autorizaciones de los países de origen si se trata de bombas importadas. Asimismo, le corresponde informar sobre las medidas que adopta Carabineros para proteger de los efectos directamente relacionados con el uso de estos elementos al personal de la institución. Ha solicitado audiencia a la Comisión la directora nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial para exponer sobre el proyecto Fármacos 2 en la comisión mixta. Hay que hacer presente que hay un largo listado de instituciones que han solicitado ser oídas en la comisión mixta. Y luego hay también una solicitud de audiencia de la investigación de la investigadora del Centro de Estudios Públicos, señora Carolina Velasco, para presentar una propuesta de modernización de FONASA. Esa es toda la cuenta, presidente. Bien, gracias. ¿Alguno de estos documentos interesa a sus señorías? ¿Me lo hace saber? A mí el 14. El 14. Con respecto a la comisión mixta... Presidente, es que yo no puedo hacer copias, pero No. o leo o se viene a leer en la Secretaría porque es secreto. Bueno, para leerlo acá nomás. Con respecto a la comisión mixta, ¿les parece el lunes? Ya, el lunes, ¿a qué hora? Yo no tengo problema en todo el día, ¿ah? ¿Carolita? Ya, 3:30 el lunes, entonces, por favor. El lunes 9. 9. Y en la comisión mixta, ¿se pueden escuchar organizaciones? Yo creo que pues, si la acordamos con los diputados, sí, y yo creo que es sano. Porque Ya, ok. Ni un problema. Ya. 15:30. 15:30. A 17. A 16. O sea, perdona, a 18. Son hartas. Sí, son. Pero a 18 escuchamos las organizaciones. ¿Cuáles son? ¿Cuántas son? Más de 12. Más de 12. Revisemos cuáles son. Sí, ¿ah? Ya. Ahí la vemos al terminar esta sesión. ¿Ya? Y ahí vemos a cuál escuchamos, qué sé yo. Bien. Empezamos entonces, primer punto de la tabla.
hacemos pasar a todos los asesores. Sí, que pasen nomás. Bien, antes que nada, muy bienvenida, subsecretaria. Le ofrecemos la palabra entonces para que nos informe acerca de todo lo que del estado actual sobre la pandemia del coronavirus, las implicancias y qué planes tiene el Ministerio de Salud con respecto a esta pandemia. Señor presidente, los saludo a usted a través suya, los honorables senadores. Me acompaña la doctora Solana Terraza, que es la jefa de la División de Planificación Sanitaria, donde está el Departamento de Epidemiología, que ha dirigido principalmente el trabajo con respecto a esta preparación y respuesta frente al COVID-19. A ver, ahí. No. ¿Ah? ¿No funciona? ¿Y acá? No. A ver. Ahí sí. Aquí, ahí sí. Ya. Había que cambiar el... Bueno, algunos conceptos generales con respecto al COVID-19. Vamos a hablar del contexto, la situación actual y cuáles son las líneas de acción que ha tomado nuestro país. Para poder entender las medidas que estamos tomando es importante conocer un poco de la historia y el aprendizaje que se han realizado estos últimos años en los distintos brotes epidémicos. Respecto al coronavirus, quiero decir que se sabe que el coronavirus es una familia que principalmente son virus zoonóticos. Eso significa que son virus que se transmiten desde los animales al ser humano cuando mutan. Y el primer caso detectado, el primer brote que se tuvo con respecto a esto, que tuvo una implicancia de salud importante, fue el SARS, que fue el año 2003, que ahí se aprendió que era una transmisión de persona a persona a través de las gotitas respiratorias que se llaman. Y algunos conceptos importantes con respecto al SARS en ese momento es que la principal transmisión se produjo en los centros asistenciales. Entre un 61 y un 79% de los casos, según el brote, fueron transmitidos dentro de los centros de salud, y un tercio de aquellos, entre 22 y 39%, fue la transmisión entre los familiares. La letalidad de este virus, del SARS, que es un coronavirus, era de un 10%, y tenía un periodo de incubación, o sea, desde que las personas se contagian hasta que aparezcan los síntomas, alrededor de una semana, un periodo máximo de 14 días. Y los síntomas muy similares a los cuadros respiratorios de actuales. En general, fue un cuadro que fue bastante acotado, tanto en el tiempo como en los lugares donde afectó. En Chile no tuvimos SARS durante ese periodo, a pesar que hubo una preparación de la red en ese periodo. El segundo brote se produjo el MERS, que ya fue en el año 2012. La transmisión también fue de persona a persona. La transmisión dentro de los hospitales fue alrededor de un 43 hasta un 100% de los casos. Y la incubación
el periodo de incubación y los síntomas fue muy parecido. Es importante decir que durante el periodo del SARS en el año 2002-2003 ya se venía trabajando en una actualización del Reglamento Sanitario Internacional, que es el reglamento que da las normas del punto de vista de la OMS y los lineamientos para todos los países para poder tomar las medidas oportunas con respecto al manejo de las epidemias a nivel mundial. Y el SARS permitió durante ese trabajo, es la experiencia del SARS, que ese reglamento sanitario internacional fuera más robusto. Bueno, el tercer brote es con respecto a los coronavirus. La letalidad del MERS fue alrededor de un 30%. Fue una letalidad bastante mayor que el SARS, el MERS. El SARS fue 10, el MERS fue de 30% y bueno, ahora tenemos el COVID-19. También fue un brote que fue acotado y que hasta la fecha no hemos tenido casos de MERS. El tercer brote es el que tenemos ahora. El nombre, que como lo sabemos es un COVID-19, es un virus, es un coronavirus, por la imagen que tiene es que se llama coronavirus. Y ¿cuál es la cronología que se ha tenido el brote? Probablemente ustedes ya la conocen, se ha difundido bastante a través de los medios de comunicación. Los primeros casos aparecieron en el 31 de diciembre del año 2019, que fueron 27 casos de un síndrome respiratorio agudo, 7 de los cuales fueron muy severos. En la ciudad de Wuhan, que tiene una población de 19 millones de habitantes, la provincia de Hubei, que tiene una población de 58 millones de habitantes. En ese momento les llamó la atención a los profesionales de salud que era un cuadro clínico muy parecido a lo que era el SARS, y por eso fue una alerta que se produjo, porque fue un cuadro grave, con una neumonía bilateral y con cuadros muy severos. Rápidamente se supo que el origen de estos casos, desde el punto de vista epidemiológico, lo común tenían que eran personas que habían estado en contacto o trabajaban en el mercado de productos marinos, y el cuadro clínico es un cuadro respiratorio como han sido los otros dos cuadros, con cuadros graves, con fiebre, dificultad respiratoria y compromiso del estado general. El 1 de enero el gobierno chino decide clausurar el mercado afectado, y el 7 de enero ya se identifica el nuevo virus, el nuevo coronavirus, que en un principio se llamó 2019-CoV como posible etiología. El 12 de enero, rápidamente, cuando ya se identificó el virus, los casos aumentaron a 41 dentro de la ciudad de Wuhan, y se informa la muerte de un paciente con otras afecciones de salud subyacentes, o sea, un paciente mayor de 50 años con antecedentes de una enfermedad crónica. La cronología, el 20 de enero, la Organización Mundial de la Salud hace el primer reporte de casos importados de la ciudad de Wuhan en los países de Tailandia, Japón, República Corea y Singapur. O sea, rápidamente, en 2 semanas aparecen casos en otros países. El 22 de enero, el director general de la Organización Mundial de la Salud cita a un comité de emergencia del Reglamento Sanitario Internacional y se envía una misión a China. El 23 de enero esta misión evalúa el riesgo como muy alto en China y alto para el resto de los países del mundo. O sea, el 23 ya el riesgo para todos los países del mundo era muy alto, y el 24 de enero se confirma efectivamente, la Organización Mundial de la Salud confirma que la transmisión de persona a persona es a través de las gotitas y contacto, y no a través del aire. Esta información es muy relevante porque permite rápidamente cuáles son las medidas de prevención y las medidas que tienen que tomar los países del punto de vista de los sistemas de salud de transmisión. Los virus que se transmiten por el aire, estamos hablando, por ejemplo, el sarampión, la varicela, que son virus muy contagiosos. La verdad que la transmisión por el aire hace tomar medidas mucho más estrictas, porque significa que el virus está en el aire. Acá tiene que haber un contacto, tiene que haber una transmisión de una persona a otra persona, o la persona haber tosido, haber tenido secreciones respiratorias y haberlas dejado en una superficie. Esa información es muy relevante y se va aprendiendo durante el periodo para poder tomar las medidas correspondientes en los distintos países.
El 25 de enero ya la Organización Mundial de la Salud define qué es lo que es un caso y cuál sería la definición de caso, cuándo estaríamos frente a un caso de coronavirus, y hace la recomendación en el formulario de notificación internacional. En la medida que la Organización Mundial de la Salud va tomando ciertas medidas y ciertas recomendaciones, los países miembros de la Organización Mundial de la Salud vamos tomando los lineamientos para poder implementar estas medidas en nuestro país, y es por eso que en la medida que vamos teniendo esta información, nosotros como país vamos tomando las recomendaciones a los sistemas de salud, hacer notificación obligatoria el COVID-19, como se llama ahora. El director general viaja a Beijing y el día 28 de enero el presidente Sebastián Piñera nos cita una reunión a la Moneda para comenzar con el plan de acción para el nuevo brote del COVID-19, que como ya se veía en ese momento era un virus que teníamos cierta información, se sabía hasta ese momento que ya se había identificado el COVID-19, un coronavirus, se sabía en ese momento el mecanismo de transmisión, el periodo de incubación, se sabía que tenía una RO, o sea, una transmisibilidad entre 2 y 3. Eso significa que una persona puede transmitir a 2, 3 personas, o sea, se sabía que ya era un virus de alta transmisión. La influenza, para tener una idea, tiene una transmisión, varía según el país, pero alrededor puede llegar en promedio a 0,15, 0,20. Entonces este era un virus muy contagioso. No se tenía tanta información, pero se pensaba que esa era la transmisibilidad. Y el 30 de enero el Comité de Emergencia y el director de la Organización Mundial de la Salud decreta esto una emergencia de salud pública de importancia internacional, lo que a nosotros nos hace tomar, ya el 8 de febrero decreta la alerta sanitaria para enfrentar una ESPI dentro de nuestro país, lo que esta alerta sanitaria le permite al Ministerio de Salud tomar todas las medidas que sean necesarias y coordinar ya no solamente con los otros entes del Estado, sino que también con el sector privado, con todos los organismos públicos y privados en caso de que llegara el COVID-19 a nuestro país. El 11 de febrero rápidamente se nombra como enfermedad como COVID-19. Esto fue tomado por la Organización Mundial de la Salud porque en los medios sociales podía, ¿no es cierto?, producirse el nombre del país. Empezó la gente a hablar del coronavirus de Wuhan. Entonces, rápidamente hoy día ya tenemos un nombre que es el COVID-19. ¿Qué es lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda a los países? A todos los países nos recomienda revisar las acciones realizadas en respuesta a la propagación de los virus similares en la COVID-19, adoptando aquellas que sean proporcionadas al riesgo actual. Chile se venía preparando, ha vivido varias epidemias. Tuvimos la última, la gran epidemia fue el año 2009, como recordarán, el H1N1, que fue una pandemia mundial, y en ese momento se tomaron medidas y la verdad que produjo un gran aprendizaje para preparar la red y preparar la respuesta, tanto desde el punto de vista de salud pública como de redes. ¿Cuál es la evolución? Yo voy a pasar más rápido esto. Los objetivos estratégicos de la respuesta, en la primera etapa es evitar la transmisión, ¿cierto? Evitar la transmisión desde una persona a persona para evitar la exportación de casos desde China, y estas son las medidas que adoptó el país. Como ustedes saben, China en un comienzo tomó medidas bien estrictas, evitando la salida de las personas de la provincia de Hubei. Estamos hablando que es una provincia que tiene 50 millones de personas, dejando en cuarentena a 50 millones de personas dentro de la provincia para contener el brote no solamente dentro de la provincia, sino que fuera del país también. Y las medidas generales son las medidas que estamos viendo acá, que se han dicho, que es evitar el contacto con las personas, el lavado de manos, evitar el contacto sin protección de animales de granja, y cuáles serían las personas con síntomas de infección respiratoria que deben practicar la etiqueta de la tos, que son las recomendaciones generales, y dentro de las instalaciones médicas, mejorar las prácticas de estándar de prevención, control de infecciones en los hospitales, especialmente en las urgencias. Dentro del
en Chile nosotros tenemos una muy buena preparación por las distintas situaciones del punto de vista histórico que hemos tenido, la preparación del punto del manejo de enfermedades asociadas a las infecciones respiratorias y la acreditación de los hospitales en ese aspecto. El doctor Fernando Taiza, que trabaja en el Ministerio de Salud, él es el que dirige este programa y además él participa como un asesor referente dentro de la Organización Mundial de la Salud en este aspecto. Y eso la verdad que ha permitido en nuestro país ir avanzando y por supuesto que potenciando y fortaleciendo en este aspecto. Esta es la situación al 2 de marzo. Probablemente en este minuto esto ha cambiado porque todos los días los números van cambiando. Y este es el último informe que tenemos del día 2 de marzo, la cantidad de 88.948 personas contagiadas, el número de personas que hay en China, que son más de 80.000. Fuera de China ya hay 8.774, 64 países. Los últimos días se han incorporado 6 nuevos países que presentan personas con coronavirus y fuera de China son 128 fallecidos. En general, en China posteriormente pasó en los últimos días había declarado de alto riesgo solamente a China y el resto de los países como no very high, sino que high, solamente alto, y ahora declaró a todos los países del mundo como de muy alto riesgo. La Organización Mundial de la Salud no ha declarado esto como una pandemia. Sin embargo, la verdad que la forma que se está comportando, ¿cierto? La cantidad, hay 5 continentes que presentan brote, vemos el aumento de casos, la forma como se está aumentando el número de contagiados nos hace parecer que independientemente de la declaración que ha hecho la Organización Mundial de la Salud de no declararlo una pandemia aún, nosotros como Chile hemos tomado todas las decisiones en función de que esto fuera una pandemia. Este es el último reporte, no sé si se ve, bueno, yo les voy a dejar la presentación. Aquí lo que quiero destacar son varias cosas. Primero, la región de las Américas, cuáles son los países que hoy día están con casos en la región de las Américas. Hasta hace una semana, 4 o 5 días atrás, en Latinoamérica no teníamos casos. Hoy día ya tenemos casos en México, en Brasil, en Ecuador y también en República Dominicana. Probablemente hasta este momento, a lo mejor de aquí a la tarde, el número de casos en Latinoamérica ha ido aumentando en forma importante. Lo que quiero destacar aquí son, si ustedes ven estas flechas que están acá, son los países donde se ha declarado que hay circulación viral dentro del país. ¿Qué significa? Que ya no son clústeres, claro, grupos, brotes específicos, sino que ya habría circulación porque ya se pierde el seguimiento del primer caso. O sea, ya el contagio no se puede hacer un seguimiento epidemiológico. A ver, ¿cuáles son los escenarios que nosotros nos hemos preparado? Los escenarios epidemiológicos frente a una situación mundial. Hay distintas fases. La etapa 1 es cuando no se presentan casos en territorio nacional. La fase 2 es la ocurrencia de casos importados sin haber casos secundarios. Probablemente esa fase ocurre rápidamente. Después del primer caso, generalmente a los pocos días ya aparecen los casos secundarios porque esa persona ha tenido contacto con otras personas. Y después la fase 3, cuando los casos importados, cuando hay casos secundarios, y evidentemente la última fase cuando ya hay una transmisión sostenida. Nosotros nos estamos preparando para enfrentar este escenario en la fase 4, porque la forma de comportarse este virus es muy parecido a la población de riesgo, a lo que es un cuadro de influenza desde el punto de vista de la población de riesgo, personas mayores, enfermos crónicos, un cuadro respiratorio y efectivamente tener una circulación viral de coronavirus con influenza durante el periodo del invierno en una población de riesgo donde cuando vemos la mortalidad, la letalidad, es decir, las personas que están enfermas, que se mueren, la letalidad en las personas sobre 80 años de un 14%. Si sacamos la letalidad de toda la población, baja un 2-3%, porque baja bastante en las personas jóvenes y en los niños. Pero sí la población de riesgo es
¿Qué tiene aquí? No sé qué pasó. No, eso no es. ¿Qué hizo? No, eso no es. ¿Qué se prepara ahí? No sé. ¿Los tres tienen coronavirus o no? Ahí volvimos. Bueno, ahí. Por lo tanto, nos estamos preparando para la transmisión de la etapa sostenida en el país. ¿Cuáles son las líneas de enfrentamiento? Son estas, son las 6 líneas de enfrentamiento cuando frente a una epidemiología: la vigilancia epidemiológica, es decir, fortalecer la vigilancia epidemiológica en los puertos de entrada, la vigilancia en los centros de salud, los puertos de entrada, fortalecer la red de diagnóstica, fortalecer la red asistencial, el control de infecciones asociadas a infección de infecciones y la comunicación de riesgo. La vigilancia epidemiológica, primero hoy día tenemos en Chile, hemos venido reforzando la vigilancia tipo influenza en infecciones respiratorias agudas graves. Lo que estamos estableciendo hoy día es que es una enfermedad de notificación obligatoria inmediato de todo caso sospechoso. Es decir, cuando una persona califica como caso sospechoso, eso se notifica inmediatamente, y el seguimiento de los contactos de casos sospechosos confirmados. Aquí está el reglamento, ¿cierto? Perdón, de que esto es una notificación obligatoria inmediata, o sea, es parte hoy día de las enfermedades de notificación obligatoria como caso sospechoso. Tiene animación. Ya. Donde hoy día estamos haciendo lo que se hace la vigilancia en las enfermedades tipo influenza, hay 43 centros centinelas en la atención primaria, hay 23 que son etiológicos, o sea, de los 43, en 23 se toma una muestra para hacer el diagnóstico etiológico, el monitoreo de las acciones de urgencia y la vigilancia de las infecciones agudas graves, que son 7 centros hospitalarios en todo el país. Esto nos permite conocer el comportamiento de la enfermedad durante la evolución, durante todo el invierno, cómo se va comportando, y para poder tomar las medidas adecuadas. La vigilancia de los virus respiratorios y los brotes de etioinfección, la notificación obligatoria y el seguimiento, como lo dije recién. Con respecto al caso sospechoso, la Organización Mundial de la Salud ha cambiado en varias oportunidades la definición de caso sospechoso. La última definición, que fue la del 2 de marzo, que fue la última definición que podríamos decir que se ha flexibilizado, se ha incorporado nuevos criterios para definir lo que es un caso sospechoso de COVID-19. Lo primero, en términos generales, una persona que tiene una enfermedad aguda, fiebre con síntomas generales, y con ninguna otra etiología, y que no explique completamente el origen de su enfermedad, y que haya tenido una historia de viaje a uno de los territorios donde sabemos que hoy día hay alta circulación, durante los 14 días previos al inicio de su sintomatología. Una persona que declara haber estado en contacto con una persona que tiene un probable COVID-19 en los días previos, o la última definición de caso que incorporó, esto fue que lo incorporó el 2 de marzo, es que un paciente que tiene una historia de infección respiratoria aguda grave, que requiere hospitalización y con ninguna otra etiología que explique completamente la enfermedad. ¿Qué significa esto? Que si hay una persona que tiene una historia de una infección respiratoria aguda grave y esa persona en el examen le sale un parainfluenza, que es un virus que no explica totalmente el origen de la enfermedad, ese es un caso sospechoso de coronavirus. O sea, hoy día está ampliando el criterio. En el día de ayer, todavía no se ha incorporado, en el día de ayer hubo una reunión con la directora de la OPS, con las autoridades de los países de la región, y hoy día se está conociendo que han aparecido casos de coinfección, o sea, personas que tienen influenza y que además tienen coronavirus. Eso no está incorporado dentro del caso sospechoso, pero eso lo comentaron ayer como una probabilidad, que si hay una persona que tiene una influenza, no se puede descartar si tiene una historia totalmente que no tenga además una coinfección. Entonces, la verdad que los criterios diagnósticos han ido cambiando y con el aprendizaje hemos ido ampliando el criterio. Bueno, caso probable es cuando el examen sale dudoso, y caso confirmado, evidentemente, cuando el examen sale positivo. También
Otra de las cosas que se están haciendo es la vigilancia epidemiológica del seguimiento de contactos de casos sospechosos confirmados y viajeros. En Chile, hasta este minuto acá, a lo mejor salimos y tenemos otra respuesta, pero hasta este minuto no tenemos casos confirmados en nuestro país. Por lo tanto, no tenemos seguimiento de casos confirmados. Lo que sí, que cuando hemos tenido casos sospechosos, se levanta inmediatamente saber si es un viajero o una persona que viene de otro país, quiénes han sido los contactos de esa persona. Esa persona queda aislada del caso sospechoso, se toma la muestra, se manda al Instituto de Salud Pública o al laboratorio regional donde tenemos hoy día el examen, y mientras tenemos el resultado del examen, esperamos, ya tenemos al menos los nombres y los contactos, y si el caso, lo que nos ha pasado, que los casos sospechosos se han descartado, por lo tanto los contactos no siguen en seguimiento, pero sí sigue en seguimiento la persona que es el caso sospechoso. Aquí se han definido las personas que son de más riesgo de poder tener la enfermedad y los de bajo riesgo, que son las personas que habilitó, por supuesto, en el mismo hogar de una persona que vive con COVID-19, que tuvo contacto directo, personas que haya un lugar, un centro asistencial de COVID-19, en Chile todavía no hemos tenido eso, y un pasajero que viajó en el asiento de al lado de una persona con un caso confirmado. Tampoco hasta el minuto hemos tenido casos del último punto. Y de bajo riesgo son aquellos viajeros que vienen de países donde hay alta circulación viral. Hoy día en un principio era China, hoy día sabemos que hay más países, está Japón, está Italia, está Singapur, está Irán, y Corea del Sur. Esos son los países que hasta este momento hay alta circulación. Hasta antes de ayer se había fortalecido la vigilancia en los puertos de entrada. Hemos fortalecido la vigilancia en los puertos de entrada. Estamos hablando de entradas internacionales. El mayor flujo, más del 90% de las personas que vienen de fuera de Chile entran a través del Aeropuerto Internacional de Santiago, de la región metropolitana. Pero hemos fortalecido las puertas de entrada terrestres, puertos y puertos internacionales. Y hasta antes de ayer, las personas se les hacía una encuesta, esa encuesta era voluntaria, que la llenaban aquellas personas que venían de estos países de alto riesgo. Entonces se les decía que dejaran su información, sus datos, qué países habían visitado, y quedaban bajo vigilancia aquellas personas que venían de estos países durante 14 días, que es el periodo de incubación. A partir de ayer, esto se decretó hoy día tenemos una declaración jurídica que las personas tienen la obligatoriedad. Acá está. Aquí la pueden ver. La declaración jurídica que se entrega principalmente, está en los puertos de entrada, pero principalmente en el Aeropuerto Internacional de Santiago, donde las personas tienen la obligación de declarar los países que han visitado durante el último mes. Durante el último mes. ¿Y por qué el último mes? Porque sabemos que hay países que probablemente hoy día no están con circulación viral, pero efectivamente se pueden incorporar mañana, pasado, otros países que vamos a tener que tomar contacto con esas personas que han visitado esos países que hoy día no están bajo vigilancia. La declaración jurada hoy día se está entregando una vez que las personas bajan del avión, se entrega por la autoridad sanitaria. Yo personalmente me he juntado con las líneas aéreas, con los que coordinan las líneas aéreas, para que esto se pueda entregar dentro del avión, como se entrega el formulario del SAC, cosa que cuando la persona llegue ya haya llenado su formulario. Es una gestión que a veces es compleja para ellos, pero ya varias líneas aéreas la están implementando. Algunos los van a imprimir en su lugar de origen, otros nosotros tenemos que entregarles los formularios para que ellos lo llenen. Dentro del flujo de las personas que llenan esta declaración jurada, la idea es que la persona
llene la declaración jurada, afuera de la línea aérea, en las mangas va a estar la autoridad sanitaria y van a revisar. Las personas que vienen de un país de alto riesgo van a tener que pasar por el control sanitario, donde quedan bajo vigilancia, y también, efectivamente, si es una persona que está con sintomatología y viene de un país de alto riesgo, se califica inmediatamente como un caso sospechoso, por lo tanto, tiene que aislarse esa persona, tomar las medidas correspondientes según el protocolo. El protocolo es que todo caso sospechoso, la persona se tiene que aislar, tomar la muestra y esperar que se salga positivo o negativo. Hoy día estamos instalando un dispositivo, un control de unidad sanitaria en el aeropuerto, y esperamos en los próximos días poder tomar ese test dentro del aeropuerto para no tener que trasladar a esta persona a un centro asistencial, que espere en el hospital y se le tome que espere el resultado. Hoy día el resultado se está demorando alrededor de 4 horas, la PCR más o menos, en el Instituto de Salud Pública. Bueno, estas son las recomendaciones, que no las voy a repetir, que son las recomendaciones generales, la prevención, la vida social, lo que se le recomienda a la persona que queda bajo vigilancia. El automonitoreo en caso de estornudo, y efectivamente si empieza con sintomatología tiene que llamar, porque si es una persona que está bajo vigilancia, que viene de un país de riesgo, esa persona tiene que tomarse el examen para descartar que no tenga COVID-19. Hasta antes de ayer habíamos realizado alrededor de un poco más de 40 exámenes en el Instituto de Salud Pública de exámenes de COVID-19 que habían sido descartados. Ay, ¿por qué me parece esto? No sé, están pidiendo votar. Ah, sí, están votando. ¿Ah? Ay, yo creo que salir del perfil, ¿no? Sí, sí. No quiere que presente. No quiere salir del perfil. ¿Ah? No sé. Le dio coronavirus. Bueno, aquí está. Presentación, no sé si quiere seguir. No. A lo mejor esa. No sé, ¿quiere seguir acá? ¿Sigo hablando? Sí, presentación, esperamos. ¿Sigamos? ¿Ah? El de acá. Pero debe pasarse la ventana. Sí. O sea, sí. Tiene toda la presentación, ya. Perfecto, ya, entonces. Sí, la tengo acá. Ya, bueno, de otro de los puntos, el fortalecimiento del laboratorio. Hoy día, cuando partimos, la secuenciación genómica, que es el examen que el Informe confirma, que se demora 2-3 días, se desarrolló durante enero, después la PCR, y hoy día se fortalecieron 6 laboratorios dentro regionales para poder realizar PCR, y se están implementando en 4 nuevos centros para poder tener en 10 regiones la posibilidad de hacer PCR en nuevos países. Hay 6 y 2 más, son 8, porque también se va a implementar en Isla de Pascua y en Valdivia. La idea es tener la capacidad de diagnóstica de PCR a lo largo de todo el país. Bueno, la capacidad de procesamiento, esto se realiza durante 24/7, los resultados generalmente se están obteniendo en 4 horas. La compra de insumos por Senabas, todo tipo de insumos para poder proveer, y la capacitación de los profesionales de los laboratorios correspondientes. ¿Cómo se ha preparado la red asistencial? Estos son los protocolos que se han establecido para el manejo de un caso sospechoso en la red asistencial. Quien realiza la primera atención, el paciente indica que tiene síntomas, inmediatamente, si es un caso sospechoso, se le entregan las medidas que tiene de aislamiento, se le entrega mascarilla. Después, cómo se realiza la segunda atención, quien hace el personal de Seremi hace la investigación epidemiológica, y ahí se ve si es un caso confirmado que requiere hospitalización y aislamiento, y se traslada, si es el caso sospechoso, si está en un centro de atención primaria para poder manejar. Y estas son las prevenciones estándar para el personal de salud.
Con respecto a la red asistencial, hoy día hay 50 hospitales referentes a lo largo del país que tienen la capacidad para poder atender pacientes con insuficiencia respiratoria aguda grave, porque lo que requiere un hospital referente, nos han preguntado mucho, tiene la capacidad para atender este tipo de pacientes. Lo que se requiere es hospitales que tengan unidad de cuidados intensivos, por supuesto que profesionales que manejen una unidad, que estén calificados dentro del programa de IAS y que tengan la capacidad de laboratorio para poder confirmar o descartar el caso. La reconversión de camas, alrededor de 1.700 camas, básicas, medianas y críticas, y se adelanta la puesta en marcha de 5 hospitales nuevos para la temporada crítica de invierno, que estaban contemplados para posteriormente a fin de año. Estos son los 5 hospitales que están detallados ahí dentro del país. El control, bueno, la estrategia nacional, según cuáles son las medidas que se toman desde el punto de vista del equipo de salud. Estos son los tipos de protección, estos son los protocolos que están dentro de salud y lo que tiene que manejar cada uno de los personales. Y esto ha sido bien importante para no actuar dentro de la red de salud y también dentro del personal, la educación para el manejo de mascarillas, de guantes y ese tipo de insumos. Como sabemos, a veces en el mundo privado el sobrestock de mascarilla es una demanda muy alta, que sabemos que para la población general la mascarilla no es un recurso que ayude, todo lo contrario. La mascarilla puede producir una falsa confianza o sensación de seguridad. Y esos son los protocolos que están dentro de las precauciones estándares de acuerdo al momento y a la actividad del proceso de la atención del personal de salud. Las capacitaciones que se han ido realizando hoy día, para tener una idea, entre el 2011 y 2019 se capacitaron 66.000 personas. Durante el 2020, entre enero y febrero, sobre 2.000 personas. O sea, a pesar que las personas siempre se están capacitando en esto, había una mayor demanda y que nos parece bien una actualización. Las videoconferencias con las autoridades sanitarias, con los profesionales de salud. Alrededor de 600 personas han participado en estas videoconferencias con las autoridades de salud pública y también con las autoridades de redes asistenciales. El manejo de la comunicación de riesgo. Esto es uno de los temas que también para la Organización Mundial de la Salud ha sido bien crítico. Bueno, ya estamos terminando, así que la comunicación de riesgo ha sido uno de los temas más críticos y más importante para poder manejar no solamente a los medios de salud, sino que a la población en general. Hoy día, con la alerta sanitaria, posterior a la alerta sanitaria, hemos tenido reuniones con todos los ministerios. Quiero decir que es muy importante la coordinación intersectorial con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Turismo, con Cancillería, la verdad que con todos los ministerios. Y también ha sido muy importante, que no lo mencioné, que lo debería haber mencionado, el trabajo con el intersector, la participación sobre todo de otros servicios. Estamos hablando de la PDI, estamos hablando también, por supuesto, que de los puertos de entrada, estamos hablando de las Fuerzas Armadas, estamos hablando del SAC, con todos estos del Estado que han tenido una participación activa en poder fortalecer el trabajo dentro de la coordinación en este aspecto. Esa es la página del Ministerio de Salud que se actualiza. Los protocolos todos los días los estamos actualizando, diría yo, porque todos los días la OMS actualiza los protocolos, las normativas y no solamente los protocolos, sino que la definición de los nuevos casos. Eso. No sé si hay preguntas. Muy bien, muchas gracias, doctora. Le ofrezco la palabra. Senador Chiguán. Subsecretaria, primero agradecerle por su disposición. Algunas consultas que surgen. Se estima que podría haber una mayor prevalencia del contagio en invierno. Se están tomando las medidas, primero. Segundo, ¿qué ocurre en caso de la estimulación de la vacunación para otras patologías asociadas
que en definitiva pudieran o no disminuir o no los efectos, si esa información es o no efectiva. Si bien no hay con el COVID-19, sí respecto a otras patologías asociadas, por ejemplo la influenza tipo B, sí es necesario poder generar una campaña de vacunación masiva para ese efecto. Tercero, respecto de la gran cantidad también de cruceros que están llegando a nuestra región, a la región de Valparaíso, se están tomando también las medidas. Entiendo que todos los puertos de entrada, incluidos los puertos marítimos, pero también sería interesante saber qué está ocurriendo allí. Los protocolos respecto de qué ocurre en el caso de vuelos. Yo entiendo que hay un protocolo, cómo se aísla a las personas en caso de vuelo, y si el Ministerio piensa no hacer alguna recomendación respecto de viajar o no a determinados destinos, que también es un tema, yo diría, relevante, porque pudiera también ahí generarse alguna vía. Personas que de China venían, por ejemplo, a Viña del Mar, fueron requeridas en el aeropuerto y estaban contagiadas. O sea, se pudo haber generado, de cuento, una persona que venía por una escala, que venía a firmar un convenio con una viña, por ejemplo, quedó hospitalizado. O sea, le digo que efectivamente hay situaciones en las que nosotros podríamos no, o sea, la pandemia podría llegar eventualmente a Chile en cualquier minuto. Entonces ese es el tema que te quiero transmitir. Y si ha sabido respecto del estado de salud del primer chileno contagiado en España, que se ha tenido novedad respecto a él. Y ministra, antes de contestar, vamos todas las preguntas mejor. ¿Alguna otra pregunta? A ver, yo quiero consultar, ministra, perdón, subsecretaria. ¿Por deseo o por...? No, por unanimidad. Bueno, a raíz de eso me pregunta. El ministro en días pasados alarmó al país diciendo que habían 260 casos, que se estaba haciendo un seguimiento de estos 260 casos y que estaban aislados en sus casas. Sin embargo, a las horas que se había dicho eso, en la tarde o en la noche de ese día, se aclaró los dichos del ministro a través del ministerio, diciendo que se trata de personas sanas, que están en observación y estaban en observación por haber permanecido en zonas de riesgo o haber viajado, qué sé yo. ¿Cuál es el resultado de ese seguimiento? Porque la verdad de las cosas es que es un tema bastante delicado y la población, lo que está diciendo el senador Chaguán, es como alarmar, y lo que usted nos ha dicho acá, no hay ningún caso en Chile, no hay problema. O sea, no, problema, cualquier enfermedad es problemática, cualquiera. Entonces quiero saber cuál es el resultado de ese seguimiento. Parece que es senadora Goich. Sí. Bueno, saludar a la subsecretaria. Y yo quería hacerle un par de preguntas. Aquí, cuando uno revisa la historia que ella nos plantea en detalle y la letalidad que tiene, lo que desde el sentido común uno dice, hay una sobrereacción respecto, y tiene que ver con lo que plantea el presidente, o sea, una alarma en la población respecto de lo que efectivamente significa este virus. Sin desmerecer, ¿no es cierto? Y efectivamente si llega un caso y la posibilidad de contener, entiendo que ese es el objetivo de lo que se está haciendo hoy día, frente a un caso, evitar que este se propague, ¿no es cierto? Y que contagie a mayor cantidad de personas. Pero ahí me gustaría que la subsecretaria presidenta nos pudiera hacer una relación de qué significa para nuestro país la influenza versus una posible infección de coronavirus, en términos de la demanda y el peso sobre la red asistencial.
nosotros vamos a enfrentar ahora un invierno, entonces a mí me gustaría saber cuántos recursos se están disponiendo para esta campaña para enfrentar el coronavirus. Eso es lo que hemos escuchado nosotros a través de los medios de comunicación, que estarían los recursos disponibles, de qué montos estamos hablando, y qué pasa con el tema de la influenza u otras afecciones respiratorias que además tienen mayor letalidad y de las cuales sabemos, y donde probablemente nosotros tenemos que mantener también el esfuerzo sobre las campañas preventivas, de vacunación. Ahí hay todo un tema que tiene que ver con la disponibilidad de camas críticas, yo me imagino, en los casos más complejos, cuando el objetivo que tenemos es salvar vidas, ¿no?, frente a una campaña de invierno que siempre es crítica. Entonces mi pregunta también es cómo está la red asistencial, los hospitales públicos hoy día en condiciones para enfrentar la campaña de invierno, con esta amenaza adicional. De lo que uno comenta, lo que uno le comentan varios especialistas es que sigue habiendo falta de insumos en varios hospitales. A mí me preocupa mucho más eso respecto no solamente de un posible infectado por coronavirus, sino que respecto de cómo enfrentamos el invierno. Senador Girardi. Bueno, yo creo que estos son temas muy complejos y nosotros vamos a tener una coinfección de todas maneras. Si llega caso de coronavirus, lo más probable es que lleguen en abril, al inicio de las infecciones virales que tenemos normales, que son propias de nuestra característica epidemiológica, entre ellas influenza y virus incisionales. Va a haber un proceso de coinfección. Ahora, yo comparto que hay que tomar todas las medidas de prevención, porque las medidas de prevención son de bajo costo. Y justamente yo creo que tenemos que exacerbar las medidas de prevención porque el sistema está, de mi punto de vista, absolutamente demolido desde el punto de vista de sus recursos, su capacidad institucional de dar respuesta, no a esto, sino en general. El síntoma de listas de espera, de falta de insumo, es un problema generalizado y que viene además hace mucho tiempo, si tampoco es atribuible solo a un... Entonces es muy importante la prevención porque la capacidad de respuesta real de los hospitales es baja, ¿no? Es baja incluso para resolver patologías de alta complejidad que no tienen nada que ver con un proceso epidémico. Entonces yo creo que es muy importante poner énfasis en todo lo que sea evitar tanto el coronavirus, pero yo estoy de acuerdo con Carolina. Este año el esfuerzo que tenemos que hacer de vacunación, porque probablemente van a morir más personas aun cuando llegue coronavirus por influenza que por coronavirus. Entonces el esfuerzo de vacunación tiene que ser muy masivo y yo creo que tiene que haber una cobertura de vacunación muy, muy alta. ¿Para qué? Para poder separar oportunamente aquellos casos. Porque si uno tiene una persona vacunada que está con síntomas respiratorios graves, bueno, tiene derecho a pensar rápidamente que el caso dado que está vacunado, porque igual una persona que tiene influenza vacunada puede tener la infección, pero uno espera que esa infección sea de menor cuantía, sea más leve. Y eso nos va a permitir distinguir rápidamente, decir, mire, ahora, eso implica, Paula, que nosotros hicimos unos llamados al sistema de información del Ministerio. Entonces, uno dice, mire, yo estuve en Italia y tengo fiebre. Entonces te preguntan, bueno, ¿cuánta fiebre tiene? Si tiene menos de 38 te dicen, bueno, no se preocupe. Ahora, el problema es que puede que haya coronavirus que curse en una etapa con menos de 38. Y luego te dicen, mire, ¿sabe qué? No vaya a los centros asistenciales. Pero ¿cómo no vaya a los centros asistenciales? Vaya a su médico particular. Entonces, yo pienso que tiene que haber una clarificación de qué se hace, ¿verdad? Porque si tú le dices, mire, yo tengo 37,8 y estuve en un país, vengo de Italia, entonces al final te termina diciendo no vaya al centro asistencial porque puede contagiar, vaya a su médico particular. Entonces, yo creo que hay un problema de clarificar. Y luego, el costo del examen, ¿te das cuenta? El examen va a ser gratuito ¿para quiénes? Para los que tienen más de 38, para los que tienen... ¿Cómo va a funcionar eso? Yo creo que es muy importante porque nos va a mover en un momento. Si llega a haber un caso, esto se va a transformar en una pequeña paranoia también. Ahora, yo también concuerdo que hay que ponerlo en el contexto, si bien yo soy partidario de la prevención y entender que esto no es más grave que la influenza no puede quedarse como el pariente pobre esto porque nos puede generar, pero uno
lo hubiera comparado en ese contexto, diciendo yo que creo que hay que hacer lo que se está haciendo y que está muy bien. Por enfermedades crónicas, hoy día han muerto más o menos, si uno mira desde el inicio de todas las muertes, han muerto cerca de... debe haber una mortalidad a nivel mundial de 35 casos, 40 casos por día. Pero si uno mira las enfermedades crónicas no transmisibles, que matan 41 millones de personas por año, estoy hablando de infarto, accidente vascular, cáncer, hipertensión y diabetes, son 112.000 personas diarias que mueren. Y de esas 112.000 son 40.000 personas jóvenes que mueren de infarto, accidente vascular y cáncer evitable. Entonces también hay una disociación entre una pandemia, que esto es una pandemia, las crónicas no transmisibles que se transmiten a través de la publicidad, que matan 40.000 personas todos los días y que no tienen ninguna paranoia, ninguna preocupación, y que estoy hablando de los 40.000 que son jóvenes, porque mueren todos los días 112.000, pero de eso un tercio son jóvenes. Entonces yo creo también aquí hay un problema de que hay un componente en salud que no está siendo tratado adecuadamente. Yo creo que el enfrentamiento al coronavirus sí está tratado adecuadamente, lo que pasa es que hay una disociación con lo otro. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante eso y yo creo que es importantísimo, dado que va a haber una presión muy fuerte en la eventualidad que haya los primeros casos, yo creo que es fundamental disponer de recursos para fortalecer todo lo que es capacidad de examen, insumo, diagnóstico en los hospitales, porque y a los consultorios van a tener una presión que va a ser muy, muy potente, porque se van a juntar casos de la epidemia normal que tenemos viral con esto y por lo tanto el sistema va a estar sumamente estresado. Entonces lo que no puede pasar es que el sistema no tenga mascarilla, que no tenga insumo, como está ocurriendo, como ocurrió y como ocurre hoy día sin necesidad de que haya esta presión adicional. Y lo otro, el tema de información y cómo se va a proceder los temas de los exámenes y el costo de los exámenes va a ser, cuáles van a ser, cómo, porque el ministro anunció que iban a costar 20.000 pesos. Bueno, todo eso cómo, acláralo, porque para saber cómo, por dónde se va a caminar. Subsecretaria. A ver, voy a partir por algunas de las... senador, podemos hacer llegar los protocolos, por lo que usted nos preguntaba con respecto a las medidas y los protocolos que estamos tomando en los puertos de entrada, en los aeropuertos y también en las entradas terrestres. Hoy día, en términos generales, por las preguntas que nos hicieron, todas las personas que vienen de los países que hablamos de hay alta circulación, donde hay alto riesgo, estamos hablando de estos países que yo mencioné, que son China, Japón, Singapur, Italia, Irán y, ¿quién se me queda afuera? Corea. Las personas que vienen de esos países declaran que vienen de esos países y esa es la persona que queda bajo seguimiento, que se llama. Se le dan indicaciones a esa persona que se tiene que quedar en su casa. Si es un viajero, por eso a través de la Cancillería hemos emitido hoy día una circular que las personas que vienen de esos países, si vienen a Chile por turismo, por ejemplo, van a tener que quedarse 14 días encerrados en un hotel. No es que nosotros estemos discriminando por nacionalidad, sino que las personas que vengan de esos países de alta circulación van a tener que quedarse 14 días bajo vigilancia estricta. En esta primera etapa que estamos nosotros se fortalece al máximo la vigilancia, es decir, tratar de contener que aparezca. Va a llegar, sabemos que va a llegar, que es inminente que llegue, porque las personas viajan, es un virus que principalmente se contagia durante el periodo de la enfermedad, pero han habido casos que se contagian cuando están asintomáticos, entonces la verdad que la posibilidad de que no tengamos un caso es casi cero. Pero efectivamente las personas que vienen de esos países van a quedar bajo vigilancia. Lo mismo le decimos a las personas que viajan a esos países. Las recomendaciones para viajar a los países donde hay alta circulación es decirle, evite, efectivamente, no estamos evitando que las personas viajen, pero le recomendamos que esa persona evite los contactos de lugares cerrados, evite ir, por supuesto, a un centro asistencial donde hayan casos. Y lo otro que también le decimos a las personas, que las personas cuando vuelvan a nuestro país, que hayan visitado esos países, van a tener que quedarse bajo vigilancia durante 2 semanas.
Así que si piensan ir a China o Japón, van a tener que volver. La doctora es una de las doctoras que probablemente va a ir en una comisión y va a tener que volver y quedarse 14 días en su casa cuando vuelva, si es que va ahora a China. Entonces, todas las personas que viajan, y lo hemos recomendado, que sepan que al volver tienen que quedarse bajo vigilancia. Ese es uno de los temas importantes y eso ha tenido obviamente un efecto muy importante en todas las industrias. Estamos hablando del turismo, estamos hablando de eventos que probablemente están... Más que suspender los eventos, nosotros decimos, si vienen personas de estos países, esas personas van a tener que estar guardadas en el hotel. O sea, la posibilidad de participar en un evento es muy difícil. Entonces, eso es una situación que son las recomendaciones que nosotros estamos dando para poder potenciar la vigilancia. Con respecto al tema de los casos, eso es bien importante. Las personas que están bajo vigilancia son estas personas que no tienen síntomas. O sea, yo estuve en Italia, me bajo del avión, digo, yo estuve en Italia, le di... Por haber estado en un país de alto riesgo, me dicen, perfecto, usted queda bajo vigilancia, quédese en su casa, tome esas medidas, lávese las manos, no esto, lo otro, y usted queda bajo vigilancia. Esos son los 260 casos que en un minuto, hoy día todos los días tenemos personas que están en vigilancia. Ayer llegó un avión, yo fui al aeropuerto a ver cómo funcionaba el tema de la declaración jurídica, llegó un avión de Alitalia, donde las 300 personas venían de Italia. Esas personas, si se quedan en Chile, quedan todas bajo vigilancia. Pero todos los días entran personas y todos los días salen personas, porque esas personas tienen que completar el periodo de incubación, que son 14 días. Después de los 14 días, salen si no han tenido sintomatología, si no tienen tos, salen de la vigilancia. Y esas son las personas que el ministro se refería, que están bajo vigilancia, que no han sido casos sospechosos, no han sido casos que se sospecha que fuera un coronavirus. Y hoy día, en total... ¿Y hay suficiente información a los pasajeros que llegan a Chile? O sea, ¿saben a lo que se exponen o se enteran Hoy día, a ver, las personas que vienen de estos países, ¿sí? Hoy día nosotros a través de la Cancillería se le informa a través de las embajadas, los consulados en esos países, que le avisen a las personas que vienen de esos países, que van a llegar a Chile, que esas personas van a tener que quedar bajo vigilancia durante 14 días. ¿Ya? Y eso es importante porque produce... Pero la vigilancia no quiere decir una cuarentena, quiere decir que tienes que estar informando dónde están, informarse. Claro, pero no pueden ir a lugares cerrados. Hoy día es más estricta la vigilancia, tienen que permanecer en lugares abiertos, no pueden así. Un profesor, por ejemplo, no puede ir a dar clases, tiene que quedarse en su casa. ¿Ya? Entonces hay cosas prácticas, operativas, que producen un impacto en las personas. Ahora, esta medida es así podríamos decir, de estricta cuando estemos en esta etapa, probablemente la 2 o 3. Ayer llegaron 300 personas a Italia en Italia. Y hoy día van a llegar otras 300, porque Italia tiene un vuelo diario. O sea, vaya a tener... 3 veces a la semana. 3 veces a la semana. Sí. O sea, vaya a tener cada vuelo de 900. Vaya a tener 1000 personas y esas personas todas, aun cuando están todas en vigilancia, todas tienen que estar en sus hoteles, si es que son turistas, casas, si es que son... En este minuto, en este momento, en esta etapa, que es la más estricta, probablemente... Pero un turista que viene de Italia, por ejemplo, que viene sano, ¿se tiene que quedar en el hotel 2 semanas? Sí. Porque la posibilidad de que esa persona hoy día tenga es muy alta. Esa persona que ha estado en un país donde hay alta circulación. Como no hay visa, para entrar a Chile, por ejemplo, Italia, esa persona va a llegar al desk con su pasaje comprado, con su pasaporte, se va a subir al avión y se va a informar. Lo más probable. Sí, hoy día le están informando en la... Sí, nosotros le hemos informado a través de la embajada acá, claro. Como no tiene visa la gente, por eso me da mi preocupación, porque la gente se va a enterar acá. Incluso si yo tengo, hago mi check-in electrónico, ni siquiera paso por el counter. Se mete la maleta, así tu check-in, no pasáis por el counter, te va directo. Esa persona se informa, no para el lugar, se informa finalmente en el avión. O en la entrada a Chile, cuando están en el aeropuerto, si no le entregaron esto. Está bien, lo pensaste mal. O sea, otros países han podido entrar. Bueno, vamos a seguir la sesión entonces.
Sí. Con respecto a la vacunación de la influenza, bueno, efectivamente, el tema de la vacunación, la influenza, nosotros ya estamos, no hemos adelantado la campaña, pero la campaña parte el 16 de marzo, estamos fortaleciendo que vacunar, ojalá, durante el periodo de marzo y abril, la mayor cantidad de población. Este año la cobertura de vacunación se amplió a más de 7 millones de personas, la vacunación. Tiene que ser muy activa en tu grupo de riesgo. Sí, adultos mayores. Riesgo es Sí. Sí. Porque ahí sí que tenemos que ser capaces de distinguir Sí. rápido si tiene coronavirus. Sí. En eso estamos trabajando junto con Mideso para fortalecer el trabajo. De hecho, vamos a fortalecer a través de la Seremia de Salud de poder salir a vacunar a todos los adultos mayores en el primer periodo. Generalmente los adultos mayores no acuden, no van. Entonces, las personas mayores, que son las personas mayores de 65 años, que son las que tienen enfermos crónicos, que se enferman grave y que se enferman grave de esta enfermedad, son las personas que vamos a vacunar en el primer momento. Curiosamente, los niños, el COVID-19 no ha sido una cosa relevante, el tema de esta enfermedad en los niños. Son los menos afectados, no grave, prácticamente no hay mortalidad, pero sí los adultos mayores. El tema de vacunación es fundamental y probablemente, si es necesario, vamos a aumentar el grupo de riesgo de vacunación. Transmiten, ese es el tema. Y por eso la campaña de vacunación de influenza, aumentamos la vacunación hasta los 10 años. El año pasado era hasta los 6. Ahora vamos a vacunar hasta los 10 años, no porque la influenza sea muy grave en el niño, sino que es un niño enfermo de influenza, transmite el curso lleva a la casa, los hermanos, los papás, los abuelos. Hasta los 10 años. Y después todas las embarazadas este año. Hasta el año pasado eran las embarazadas 12 semanas, todos los enfermos crónicos, independientemente de la edad. Todos los enfermos crónicos, diabetes, hipertenso, enfermedad coronaria, todos los enfermos crónicos, adultos mayores. Esa es la población en general. Están los profesionales de salud, los profesionales avícolas, personal que trabaja en contacto con personas. Pero eso es el grupo de riesgo poblacional. Ya llegamos, están distribuidos y ya llegaron a Chile. Sí. Esta semana, ayer partió la vacunación de los funcionarios de salud. Esta semana partió la... Las personas que requieren en el sector privado comprarla, que no están en este grupo de riesgo, sí, eso lo compra el sector privado. Sí, compra la vacuna, sí. Pero la vacunación de todo este grupo de riesgo que lo compra el Estado va a estar distribuido en la vacunación, en los vacunatorios y en los que tienen el sector privado. La relación de la influenza. Con respecto usted preguntó con respecto a si esta vacuna previene no hay ninguna inflamación. Ya. No se disminuyeron los efectos, ¿no? Del coronavirus no hay información de eso. No hay información. Por supuesto. Si hay una persona que tiene, claro. Sí. Vaya a tener un caso más grave que si tenés. Obviamente. Claro, eso sí. Además, te permite la vacunación saber si una persona está vacunada y está grave, piensa rápidamente que es coronavirus, porque en el caso de influenza está vacunada, eso no quiere decir que sea 100% riesgo, porque un vacunado que igual vive de influenza. Así es. Con respecto al tema que preguntaba la senadora del recurso del sector público de salud, a través de la alerta sanitaria le podemos hacer llegar todas las compras que se están haciendo desde el punto de vista, no solamente el punto de vista de recursos humanos, de capacitación de recursos humanos, sino que el fortalecimiento de la red, sobre todo en las unidades críticas, la compra de ventiladores, la compra de ECMO, Senabas, toda la parte de insumos, delantales, eso ya lo ha comprado, pero sobre todo el fortalecimiento de las unidades críticas para poder sobre todo tener en regiones. Lo otro que no lo mencioné,
el Ministerio de Salud tiene un convenio con las Fuerzas Armadas para el uso de los hospitales de las Fuerzas Armadas y para ver la posibilidad de establecer hospitales en campaña. También estos 5 hospitales que se van a adelantar, que iban a estar, que estaban en la lista, esos 5 hospitales van a estar equipados durante el periodo del invierno. Son como 1.700 camas más, con unidades críticas. No tengo el número, se los podemos hacer llegar si interesa el número de unidades críticas del... Perfecto. ¿Ya? Yo no... Sí. La información del punto de vista del fortalecimiento de la red. A ver, ¿qué se me queda? La cobertura de vacunación. El costo del examen. El examen. El examen, que es una PCR, está codificado. No estaba codificado, estaba codificado dentro de FONASA. El examen, cuando es una indicación de salud pública, como medida de salud pública, es absolutamente gratuito, ¿ya? Eso significa que si yo voy al hospital, la persona piensa que del punto de vista de yo estoy calificado como un caso sospechoso, me hacen el examen y es absolutamente gratuito, dentro de toda la red pública de salud, ¿ya? ¿Cuándo tiene costo? El FONASA codificó esto, entonces si es una persona va a una consulta al sector privado que tiene convenio con FONASA y se atiende en la modalidad libre elección, esto es lo que estamos haciendo hoy día. Esto va a cambiar probablemente va a aumentarse la cobertura cuando esto ya sea un problema de salud pública más importante. Hoy día si va a un hospital privado que tiene convenio con el sector público, en la cobertura de FONASA, lo que tiene que pagar la persona desde el punto de vista de una modalidad libre elección, porque el doctor le pidió el examen, son 14.000 pesos, ¿ya? Para la ISAPRE, la cobertura que tiene el examen es mínimo 14.000 pesos del examen. La clínica puede cobrar lo que quiere, puede cobrar 60, 80, 100, pero la cobertura mínima que puede tener ese plan es de 14.000 pesos. Pero, como está dentro codificado de los virus respiratorios, si yo tengo un plan que me cubre el 70%, me tiene que cubrir el 70% del examen. ¿Ya? No. Pero, ¿sabes que ahí deberá también una norma de inscripción? Dado la situación que tú estás enfrentando, un conjunto de instrumentos de prevención, así está restringiendo a los que vienen de distintos. Con todo esto hay que decirle a ISAPRE, por ejemplo, que no pueden, sería inaceptable moral que ISAPRE le puede cobrar lo que quiera, finalmente... El prestador en la clínica, claro. 100.000 pesos, porque es lo que pueden hacer, que te dicen, no, es que esto vale 114.000 pesos y usted le cobró 100 porque hay 14 que están en producción. No sé, yo creo que ahí es importante de que las ISAPRE también asuman la responsabilidad que tienen. Y no se trata que pierdan plata, sino que no hagan de esto, porque va a venir una estampida de personas que se van a empezar a hacer los exámenes, no se pueden transformar en un super negocio de las clínicas y de la... Así es. Sí, por eso es importante tener muy claro quiénes son las personas que, desde el punto de vista de normativa, habría que hacer un examen, ¿cierto? Sí, pero tú vas a tener mucha gente que van a estar con fiebre, tos, algún síntoma respiratorio y fiebre, incluso por influenza. Y hay mucha gente que ya no es FONASA, porque FONASA tienes claro. Sí. El sistema de libre elección va a pagar 14. Pero la ISAPRE te pueden terminar cobrando, ¿sabes cuánto? Te están cobrando en una clínica 100 y tantos mil pesos, te están cobrando por un examen, 120.000. Un examen que me va a costar, no sé, que el costo real debe ser 10.000 pesos, o menos. Están cobrando 120.000 pesos, eso es inaceptable cuando no tenga este proceso de sí. Sobre todo cuando esté en la etapa 2 y 3. Claro, o 4. Sí. Negocio. El super negocio de las clínicas, imagínate, miles de personas haciéndose examen por coronavirus y cada uno le cuesta más de 100.000 pesos. No tomar en cuenta. Sí, ya. Bien. No sé si se me quedó... No, estamos sé bien. si me quedó Con toda la interrupción del senador Giraldo, estamos bien. Doctora, subsecretaria, muchas gracias por la gentileza.
y por toda la información que nos ha entregado. Vamos a hacer llegar los protocolos y la información Muy bien. de redes. ¿Sí? Vamos a aprovechar de probar No está en acta. el seguro catastrófico. No está en acta. No está en tabla, quiero decir. Y además que si quiere que lo rechacemos hoy día mismo, lo rechazamos. ¿Ah? Ahora si aprovechamos estos 2 minutos para decir por qué lo rechazamos. No, lo puedo decir inmediatamente. Pues, nada más que para que escuche la subsecretaria y el asesor por qué pensamos rechazar el seguro catastrófico, mal llamado seguro catastrófico. Nada más que los titulares. Porque este proyecto de ley no va al fondo del asunto. Este proyecto profundiza la estructura de un sistema de salud para personas de mayores recursos y otro para personas de menores ingresos. Y es más, ahora agrava al sistema público, porque los recursos debieron de emplearse en el sistema público y no para seguir transfiriendo recursos públicos al privado. Este proyecto no es un seguro, y menos aún un seguro catastrófico. Cuarto, es un proyecto de ley discriminatorio, tanto sanitaria como económicamente. Favorece a los que tienen más por el copago. Es un proyecto de ley que aumenta las transferencias de recursos públicos al sector privado. No es posible exigir que quienes no tienen recursos copaguen, como es el caso de los FONASA A y B, que tendrían que pagar para ser intervenidos. Séptimo, el proyecto no tiene ninguna normativa relativa a cómo evitar los eventuales conflictos de interés que se podrían generar con ocasión de la derivación de pacientes y o de la determinación de los problemas de salud que incorpora esta modalidad. Y 8, una pregunta. FONASA tiene o tuvo, porque ahora no aparece en ninguna, no aparece en la página web, un seguro catastrófico. ¿Y cuál fue la experiencia? ¿Por qué no funcionó? Por eso que... Pero, presidente, usted ha una larga lista de argumentos. Los titulares nada más. Sí, todos los titulares. Yo quiero decirle lo siguiente. Este es un proyecto que tenía discusión inmediata, que debió haber sido tratado. Yo estoy consciente y estoy de acuerdo con usted, presidente, incluso en que podemos hacerle modificaciones al proyecto para los efectos de que, primero, se priorice la atención en el mismo hospital, en las tardes, para poder sacar adelante la lista de espera, que después podamos tener una segunda prioridad con hospitales institucionales como los hospitales universitarios, y en tercer posibilidad justamente aquello, que también se establezca la provisión de las sociedades médicas para los efectos de atender. El problema es que yo veo es que acá no nos estamos poniendo en los zapatos de los pacientes, porque los pacientes son los afectados. Acá ya no estamos hablando de un tema ideológico, si estamos favoreciendo no el sistema público-privado. Acá estamos pensando en pacientes que están dilatando la oportunidad de ser operados y pasa el tiempo. Entonces, presidente, ¿por qué no lo ponemos en tabla? Senador Chaguán. No, si me permite. Y yo voy a aprobar la indicación, de hecho voy a ser autor de la indicación con usted para los efectos de establecer un orden de prioridad, para los efectos de impedir que las sociedades médicas sigan haciendo negocios con la salud. Yo estoy de acuerdo con usted conceptualmente y además en la forma como operar el seguro, pero por lo menos tratémoslo para despacharlo a la sala y veamos qué pasa en la sala. Senador Chaguán, usted sabe perfectamente bien que nosotros estamos en condiciones de aprobar este proyecto siempre que los 25.000 millones de pesos que están en el presupuesto vayan para fortalecer, en primer lugar, lo público. Segundo lugar, los hospitales universitarios. Tercero, los hospitales institucionales. Pero bajo ningún punto que se vayan estos recursos a clínicas particulares o a sociedades médicas. Eso habíamos llegado a acuerdo y el ministro no lo aceptó. Presidente, perdón. Discutámonos un momento porque no está en tabla. 30.000 pacientes que están esperando una operación. Entonces, y estoy de acuerdo, si todos queremos. Y por eso que le acabo de decir que este proyecto, tal como está, no favorece a la gente más necesitada. Favorece al que tiene recursos para pagar un copago. Bien, pero y eso no lo aceptamos. Bien, habiéndose cumplido el tiempo de la sesión, se levanta.